a grabar la clase. Entonces les decía que es muy importante que ustedes entiendan exactamente qué cosa significa cada uno de los elementos de sus ecuaciones. Es importante leer un poco de teoría para poder entender la fórmula y ser capaces de resolver problemas. Porque si ustedes se van directo a intentar resolver problemas, pues definitivamente van a batallar, por no decir que van a fracasar. A ver, vamos a imaginar esta situación. Imaginen un cascarón esférico. Ahí. Aquí escribimos cascarón esférico. Y vamos a suponer que tiene carga eléctrica, que tiene una carga eléctrica positiva. ¿Ven? Ahí hay una carga eléctrica en el cascarón. Entonces, a ver, voy a hacer una pregunta a Lexi Montserrat. Lexi Montserrat, Vale, profe. imagina que queremos calcular el flujo a través de esta superficie que estoy pintando ahí en color verde. ¿Cuánto vale el flujo en esa superficie verde? Infinito. No. ¿Quién quieres que te ayude? ¿Quién de tus compañeros? No sé, 15. A ver, vamos a elegir personas al azar. A ver, vamos a que participen las mujeres hoy. María Fernanda Silva. ¿Dará 0? Da cero, muy bien. A ver, explícanos por qué da cero. Porque es una superficie cerrada. Ajá. Sí, definitivamente es una superficie cerrada, pero la razón principal por la que dé cero es que hay que ver la ecuación. La ecuación indica por ahí una Q y esa Q es la carga encerrada, se los acabo de decir. Si nosotros tenemos aquí la superficie gaussiana verde, la pregunta es, ¿cuánta carga tiene encerrada esa superficie? Y no tiene carga eléctrica encerrada. Por lo tanto, la carga eléctrica encerrada vale cero. Y el flujo, por lo tanto, vale cero. Es súper importante que tengan bien en claro qué cosa es, como les dije hace un momento, es muy importante que identifiquen qué cosa significa cada uno de los elementos. Ahí en la ley de Gauss, la Q está indicando carga encerrada. Si no hay carga encerrada, entonces no hay campo eléctrico. Súper, súper importante. ¿Puede repetir lo que dijo, profe? Si no hay qué. Bueno, como les decía, la ley de Gauss es una ley que calcula el flujo de campo eléctrico. Ujú. Ese flujo nosotros ya aprendimos a calcularlo a través de una integral sobre una superficie gaussiana. Y para que haya flujo, tiene que haber una carga eléctrica. Si no hay carga eléctrica, no hay flujo. O sea, debe de haber una carga eléctrica necesariamente. Y es que les puse el ejemplo el otro día. Imaginen que tenemos agua por acá. Y entonces ahí en el agua nosotros tiramos una manguera y la llave está cerrada. ¿Sí? O sea, no está saliendo agua a través de esa manguera. Y la pregunta es, ¿cuánto vale el flujo en esa superficie verde? Pues si es agua como en una piscina, ¿no? O sea, estancada, que no se mueve, entonces el flujo vale cero. Pero si nosotros le abrimos a la llave, entonces pues va a salir agua por esa manguera, ¿no?
y entonces ahí sí va a haber flujo atravesando esa superficie verde. Pero debemos de tener claro, si nosotros cerramos la llave, ya no hay flujo. Es prácticamente la misma situación que tenemos por acá. En este cascarón verde que está adentro, es importante, adentro. No tenemos ninguna carga eléctrica encerrada, por lo tanto el flujo así en automático ya sabemos que vale 0. Es cierto, por acá hay cargas eléctricas, pero no tienen nada que ver esas cargas eléctricas porque a nosotros lo único que nos interesa es la carga que hay encerrada en la superficie gaussiana. ¿Sí? Entonces, ley de Gauss indica el flujo. Así que les quede muy, muy grabado. Y también en la clase anterior platicamos que esta ley de Gauss está en su forma integral. Y entonces también mencionamos, bueno, si somos curiosos, es válida la pregunta, ¿existe una ley de Gauss diferencial? Y la respuesta es que sí. Y ahorita vamos a verificar cuál es esa ley de Gauss en su forma diferencial. A ver, no sé. Ahí está. Para empezar, vamos a comenzar con una definición. Densidad de carga. Esta es una letra griega que se llama ρ y es densidad de carga. Y para ser más precisos, la densidad de carga de volumen. ¿Y eso qué quiere decir? Que ρ se define como la derivada de carga respecto al volumen, así. A partir de ahí, nosotros podemos despejar la diferencial de carga. La diferencial de carga, a ver, va a ser simplemente ρ por la diferencial de V, de volumen. Y nosotros podemos encontrar la carga eléctrica total por medio de esta integral triple. Ρ por diferencial de volumen. Esta es la carga eléctrica cuando nosotros conocemos la densidad de carga de volumen. Pues vamos a utilizar esta definición en nuestra ley de Gauss. Vamos a comenzar escribiendo directamente la ley de Gauss. Escribimos la integral doble de E punto n ds. Y esto ya hemos platicado que es la carga encerrada entre epsilon 0. Entonces aquí vamos a utilizar dos pasos importantes. Vamos a implementar dos pasos importantes. Aquí a la izquierda yo voy a traerme esta definición de carga como la integral triple de ρ diferencial de volumen. Y acá a la izquierda voy a utilizar el teorema de la divergencia o teorema de Gauss, el cual establece que la integral doble sobre una superficie cerrada es equivalente a una integral triple. De la divergencia de E integrada sobre todo un volumen. Entonces les repito, aquí a la izquierda usamos el teorema de Gauss. Y acá a la derecha usamos la definición de carga eléctrica, Q igual a la integral triple. Ahora nosotros podemos pasar del lado izquierdo
esta integral triple. Nos va a quedar la integral de la divergencia menos 1 entre epsilon 0, la integral de ρ diferencial de volumen. Y esto debe ser igual a 0, porque estamos restando. Muy bien, ahora nosotros podemos agrupar esta integral triple y escribir acá la divergencia de E menos 1 entre epsilon 0 por ρ diferencial de volumen, y esto debe ser igual a 0. Entonces nosotros tenemos algo importante aquí. Si toda esta integral tiene que dar 0, nosotros tenemos que concluir que esto que está aquí encerrado tiene que ser igual a 0. Es la única forma. Debido a que es 0, nosotros podemos escribir la divergencia de E es igual... A ver, me salté un paso. Rho entre epsilon 0 es igual a 0. Y de aquí, por lo tanto, podemos concluir que la divergencia del campo E tiene que ser igual a ρ entre epsilon 0. Y esta expresión a la que hemos llegado es la ley de Gauss en su forma diferencial. Es más, voy a escribir la ley de Gauss en forma integral para que vayamos comparando, que son de hecho expresiones totalmente equivalentes. Y esta es igual, ley de Gauss en forma integral. Entonces ya vean por qué se llama ley de Gauss en forma integral. O sea, porque hay una integral doble. Y esta se llama ley de Gauss en forma diferencial porque hay un operador que está relacionado con derivadas parciales. Bueno, también les mencionaba que la ley de Gauss principalmente se usa para describir fenómenos microscópicos. Y por otra parte, la ley de Gauss en su forma integral se utiliza mucho en ingeniería para describir el comportamiento macroscópico, ¿sí? O sea, esta ecuación en azul, el comportamiento de lo muy pequeño, y esta expresión en color rojo, el comportamiento promedio, el comportamiento general. Hasta aquí va todo razonablemente entendido. Sí, profe, ¿le puede dar tantito para arriba para alcanzar a copiar? Ujú. ¿Hasta dónde? Ahí me. Gracias. Muy bien, ahora, ¿a quién de ustedes les parece que la ley de Gauss es una cosa exótica, rara? ¿Y quién tiene el sentimiento que no se lo van a topar en su vida práctica? Probablemente en este punto es la duda, es la inquietud de muchos de ustedes, ¿no? ¿En qué momento yo como ingeniero me voy a encontrar con ese tipo de problemas en la vida cotidiana? Pues en algo lo tenemos que usar, ¿no? Sí, claro que sí. Y ahorita vamos a ver un ejemplo, un ejemplo que yo creo que todos nosotros tenemos. ¿Ya puedo quitar esto? Sí, profe, gracias. Vamos a comenzar con un ejemplo que yo creo que todos pues tenemos plenamente identificado. A ver, nuestro objetivo a continuación es aplicar la ley de Gauss.
y la vamos a aplicar para investigar acerca del capacitor. Entonces vamos a comenzar estudiando la ley de Gauss, vamos a ir poco a poco resolviendo algunas cositas y vamos a ir viendo cómo poco a poco vamos armando las piezas con todo lo que hemos visto en el semestre para armar la descripción de este dispositivo, el capacitor. Muy bien. A ver, en particular vamos a estudiar el capacitor de placas planas. Y paralelas. Es decir, el capacitor en general, ¿qué cosa es? ¿Alguien me podría decir qué es un capacitor? Que yo recuerde, por me corrige si estoy mal, son un dispositivo que tiene como dos placas que conservan energía por un momento. Ayuda como a la hora de que se apaga y se enciende un circuito como a que sea más, que no se pierda tanta energía, algo así recuerdo. Ah, muy bien. Sí, tocaste varios puntos importantes. Es un dispositivo que almacena energía. Y para ser así más precisos, almacena energía eléctrica. Porque les cuento que en electrónica hay dispositivos que almacenan energía magnética. ¿Sí? Entonces hay que ser así muy precisos, sobre todo para quienes se vayan a dedicar a la rama de la eléctrica, a todos ustedes que les gusten los circuitos eléctricos y todo esto. Bueno, debemos entender que hay dispositivos que almacenan energía eléctrica y dispositivos que almacenan energía magnética. El capacitor es este que almacena energía eléctrica y la inductancia, el inductor, una bobina, almacena energía magnética. Pero bueno, almacena energía eléctrica, tiene algunos usos en electrónica y básicamente son dos estructuras metálicas. Así, no vamos a ponernos aquí muy estrictos a ver qué forma tienen esas estructuras metálicas. Lo único que nos importa es que una estructura tiene una carga total Q positiva y otra estructura tiene una carga Q negativa. Obviamente, la carga que está aquí a la derecha es exactamente la misma de signo opuesto que acá en la parte izquierda. Entonces, si nosotros vemos como un todo este sistema, la carga eléctrica pues es cero. Pero cuando uno habla de la carga eléctrica del capacitor, habitualmente se refiere nada más a la carga eléctrica presente en una sola de sus placas. ¿Sí? Entonces, cuando yo les diga, a ver, vamos a estudiar la carga de un capacitor, ya sabemos, únicamente estamos hablando de una de las placas. ¿Sí? Que quede eso muy claro. Y entonces, a partir de la carga de la placa positiva, van a salir líneas de campo hacia la placa negativa. O sea, va a haber un campo eléctrico acá metido entre estas dos placas. Bueno, entonces esas en particular, eso en general es un capacitor. Ahora, nosotros vamos a comenzar a hablar del capacitor de placas planas paralelas. O sea, yo tengo una placa por aquí y tengo otra placa por acá. Es una configuración bastante común, ¿eh?
Una de estas placas va a tener carga positiva y otra va a tener carga negativa, habitualmente a través de una batería. Y aquí el campo eléctrico va a salir de la placa positiva y va a ir hasta la placa negativa. Entonces, como primer punto, necesitamos calcular el campo eléctrico debido a una placa plana. Ese es nuestro primer objetivo aquí para comprender el capacitor. Entonces, nuestro objetivo número A es calcular el campo eléctrico de una placa plana. Y vamos a calcularlo mediante una placa plana infinita. Entonces ustedes me van a decir, profe, ¿qué es eso de placa infinita? Yo he visto los capacitores y me consta que la placa que hay en esos capacitores mide unos cuantos milímetros si hablamos de electrónica y unos pocos centímetros si hablamos de los capacitores industriales. Entonces, por qué vamos a estar estudiando una placa infinita? Bueno, vamos a ponernos en el lugar de un electrón. Imagínense que ustedes tienen el tamaño de un electrón y que la placa mide 1 milímetro. Entonces, si ustedes son del tamaño del electrón, en comparación con la placa, pues son diminutos. Entonces la placa se va a comportar como una placa infinita. Desde luego, es únicamente una aproximación. Nosotros esperamos que esta aproximación nos sirva sobre todo acá dentro de nuestro capacitor. Nosotros esperamos que ya conforme nos vamos acercando al borde, el campo eléctrico pues se vaya distorsionando. ¿Sí? Eso es algo que perfectamente esperamos nosotros. Pero nos vamos a concentrar únicamente a trabajar acá en medio del capacitor. Entonces ahí, en medio del capacitor, vamos a considerar el campo eléctrico de una forma aproximada, como el producido por una placa infinita. Entonces ahora sí, vamos a dibujar nuestra placa infinita. O sea, sigue, ¿no? Sigue en todas direcciones. Y aquí vamos a considerar vamos a considerar una superficie gaussiana. Y vamos a considerar una superficie gaussiana en una forma de caja de esas cajas de píldoras que había antes allá en esas épocas lejanas, ¿no? Vamos a considerar una superficie por acá cilíndrica, como una de estas de Big Vaporub. La altura total de esta superficie es h. Y vamos a colocar esa superficie exactamente en medio, acá en medio de la placa. Quizás no hice del todo bien el dibujito. Quizás debía hacerlo más prolongado el dibujo aquí de la placa. Bueno, ahí está. Me gusta pensar que se entiende la idea de lo que estoy haciendo. Si no se entiende, a ver, por favor, díganmelo. Entonces aquí tenemos H medios. Bueno, supongamos que esta placa está cargada con carga positiva. Pregunta para ustedes.
¿Hacia dónde apunta el campo eléctrico que produce esa placa? Si el objeto que tiene encima, hacia bueno, el este rojo. A ver, la placa eléctrica, la placa la placa negra, tiene carga positiva. Origina un campo eléctrico. ¿Hacia dónde apunta ese campo? Hacia todos lados. Hacia todos lados. A ver, ¿quién dijo hacia todos lados? Así como para que... Yo. Lozano, Ramírez, ¿tú? Sí. A ver, explícanos qué tienes en mente para decir que hacia todos lados. Ya ve que en otros dibujos dibujábamos una placa negativa, la cual las cargas que iban chocaban y se morían ahí. Y aquí pues no tenemos una. Ah, ok. A ver. La respuesta corta. El campo eléctrico va hacia arriba. Bueno, apunta por acá. O bien apunta hacia abajo si es que estamos colocados por acá. ¿Y por qué apunta hacia arriba? O sea, recordemos, es una placa infinita. Si nosotros consideramos, por ejemplo, este pedacito, este cuadrito, siempre vamos a poder contar con un cuadrito a la izquierda y siempre vamos a poder contar con un cuadrito a la derecha. Ciertamente, cada uno de esos cuadritos tiene su contribución al campo, pero es una contribución simétrica. Al final, la parte horizontal se cancela mutuamente y la única que sobrevive vendría siendo la parte que apunta hacia abajo. Lo mismo, si nosotros en lugar de izquierda a derecha consideramos este par de cuadritos adelante y atrás, eh, va a tener una contribución simétrica, de tal forma que únicamente la parte que apunta hacia abajo va a sobrevivir. Entonces, aquí el campo eléctrico apunta hacia arriba o bien apunta hacia abajo, dependiendo dónde nos coloquemos nosotros. Bueno, entonces ahora vamos a calcular el flujo de campo eléctrico a través de ese cilindro. ¿Cómo le hacemos? ¿La ley de Gauss? Sí, nuestra definición de flujo. Entonces, el flujo eléctrico es importante. Es la integral sobre la superficie cerrada de E punto N diferencial de superficie. ¿Cuántas superficies logran identificar ustedes? 3 y 4 contando la placa. Ah, bueno, pero estamos hablando únicamente del cilindro. Hablando únicamente del cilindro. Identificamos 3. Yes. Muy bien. O sea, la tapa en la parte superior, que es la superficie 1, la base, que es la superficie número 2, y el lateral, que es la superficie número 3. Entonces, esta integral sobre la superficie cerrada la podemos descomponer en 3 partes. La integral sobre la superficie 1. A ver. Listo. Integral sobre la superficie 1, E punto N ds, más la integral sobre la superficie 2, y la integral sobre la superficie 3.
A ver, vámonos directo sobre la superficie, sobre la integral de la superficie 3. ¿Cuánto da esta integral? Hablamos de los laterales. Pues ya habíamos establecido que el campo eléctrico apunta hacia arriba o bien apunta hacia abajo, dependiendo de en qué parte estemos ubicados nosotros. Entonces, ¿hacia dónde apunta el vector normal a la superficie 3? Anda apuntando Hacia los lados. hacia los lados, exactamente. ¿Cuál es el ángulo que se forma entre la normal y el campo eléctrico? 90. 90 grados. 90 grados. Por lo tanto, el producto Cero, profe. aquí se hace 0, ¿sí? Ahora vamos con la tapa y con la base. La A1 es la tapa. Entonces tenemos la integral. El campo eléctrico apunta hacia arriba, ¿no? O sea, campo eléctrico en la dirección K. Producto punto con N. ¿Hacia dónde apunta la normal en la tapa? ¿Hacia arriba? También hacia arriba. Hacia arriba también. Sí, entonces K.K, diferencial de superficie, más, vámonos con la superficie, con la base. ¿Hacia dónde apunta el campo eléctrico allá abajo? Apunta en la dirección negativa de K. ¿Y hacia dónde apunta el vector normal? Va a ser hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, exacto, en la dirección de menos K. Y aquí, pues, K por K me da 1. Saco el campo eléctrico como constante y me queda E, integral doble de la superficie, de la diferencial de superficie, más, aquí olvidé el puntito, menos con menos me da más. Tengo E, integral de superficie. Esto es sobre la A1 y esta es sobre la A2. Pero la superficie que tenemos ahí, o sea, tienen la misma magnitud. Así construimos nuestro problema. Entonces vamos a tomar esto y lo vamos a sumar simplemente. 2 veces la integral, 2 veces E, integral de ds. Y esa integral de ds pues es simplemente la superficie, el área. 2E multiplicado por el área. Y esto, ya, eso es lo que vale el flujo a través de esa superficie. El flujo es 2 veces el campo eléctrico por el área. Ahora vámonos a la ley de Gauss. ¿Qué me dice la ley de Gauss? Yo tengo que ese flujo debe ser igual a la carga encerrada entre epsilon 0. El flujo es la carga encerrada entre epsilon 0. ¿Cuánto vale la carga encerrada? Cero. Ok, tenemos que la lámina anda por aquí. O sea, tenemos una densidad como y la obtenemos dividiendo la carga que hay ahí en esa, justo donde coloqué el sombreado negro. O sea, tenemos la carga entre el área. Y a partir de aquí encontramos que la carga eléctrica es la densidad multiplicada por el área. Entonces aquí la carga eléctrica es la densidad multiplicada por el área entre epsilon 0.
Y ahora sí tenemos dos expresiones para el flujo. Podemos igualarlas. Podemos escribir 2 veces el campo eléctrico por el área es igual a la densidad por el área entre epsilon 0. Y aquí lo que podemos hacer es cancelar el área. Y al final nos queda que la magnitud de campo eléctrico es simplemente sigma entre 2 veces epsilon 0. Y ya no le vamos a escribir la flechita a ese vector porque únicamente estamos hablando de la magnitud. Ahí está. Esa es la magnitud del campo eléctrico originada por una placa infinita. Una placa plana infinita. Muy bien, a ver, pregunta para cualquiera de ustedes. Vamos a ver qué tanto saben. ¿Afecta, si me alejo de la placa, afecta el campo? O sea, me refiero a que, ¿qué le ocurre al campo eléctrico cuando yo me alejo de la placa? ¿El campo eléctrico aumenta, disminuye o queda igual? ¿Qué dicen ustedes? Pues aumenta, ¿no? Y llega un punto hasta el que ya no hace nada. A ver cómo estuvo eso. Aumenta y después llega un punto Más en el bien que no hace nada. disminuye. Disminuye. Pues es que ya lo hemos visto antes, ¿no? Es que se me va el rollo. A ver, ¿quién dijo disminuye? Yo, Sergio. Sergio, ¿por qué disminuye? Pues el campo eléctrico disminuye porque, por ejemplo, cuando dos cargas están, o sea, siendo atraídas, al momento de alejarse, pues ya se pierde la atracción, ¿no? Se hace muy mínima y pues, se pierde fuerza pues entre ellas. Muy bien, totalmente de acuerdo cuando hablamos de dos cargas puntuales. Totalmente de acuerdo. Ahorita no estamos hablando de cargas puntuales, ahorita estamos hablando de una placa. Y en particular, o sea, observen la ecuación. Está aquí, encerrada. ¿En algún momento en esa ecuación está involucrada la distancia? No. No está involucrada la distancia. Entonces, debido a que no está involucrada la distancia, no No afecta. afecta. Pero tocaron un buen punto. O sea, ¿por qué allá cuando hablamos de cargas puntuales sí afecta y de repente acá como que mágicamente, aparentemente, ya no? Y la respuesta la tenemos nuevamente en el flujo. O sea, el flujo es lo que está cambiando aquí. Imaginemos que tenemos una carga positiva. Imaginemos que queremos calcular el flujo en esta superficie verde. Pues ya nos va a dar cierto resultado, ¿no? ¿Por qué? Porque el flujo depende de la superficie. ¿Eh? Entonces, si yo me alejo, la superficie va a disminuir. O sea, imaginemos así nada más algo muy caricaturesco. Imaginemos que esta carga positiva tiene 4 líneas de campo. 4 nada más. Y es positiva. Bueno, tiene 4 líneas de campo. Esas 4 líneas se las tiene que repartir esta superficie pequeña. Entonces, si nosotros nos alejamos y queremos calcular nuevamente el flujo por acá, ya más alejados, entonces esas mismas 4 líneas se las tiene que repartir entre un área más grande.
esa es la razón por la cual aquí el campo eléctrico va disminuyendo. El flujo va disminuyendo porque esas 4 líneas se tienen que ir repartiendo ahora entre una superficie más grande. Y como dicen coloquialmente, ¿no? Entre menos burros. Bueno, ustedes ya Más saben. solote. Entonces, ajá, Más exactamente. solotes. Aquí tenemos menos área. Por lo tanto, le tocan de a más líneas de campo por unidad de área. Acá tenemos un área más grande y ya nos tenemos que repartir esas 4 entre una superficie más grande. Entonces, por eso es que una carga puntual sí se ve afectada con la distancia. Ahora pensemos en esta situación. Tenemos una placa cargada y estamos considerando únicamente una pequeña fracción. Estamos considerando la carga eléctrica presente en este disco. El campo eléctrico, imaginemos que tiene estas 2 líneas de campo. Entonces, ¿qué pasa si yo me alejo? Si yo me alejo y digo, a ver, ¿cuánto vale el flujo aquí? Resulta que me estoy encontrando con esas 2 líneas de campo. Y si yo me alejo todavía más, me estoy encontrando nuevamente con esas 2 líneas de campo. El área no está cambiando. El área está permaneciendo igualita. ¿Sí? Esta es la razón por la que no se ve afectado el campo eléctrico en el caso de una placa plana. Y vean, la respuesta está en el flujo de campo eléctrico. Bueno, continuemos, vamos a continuar con nuestro objetivo. Recordemos, el objetivo es el capacitor. A ver, entonces ahora, ¿cuánto vale el campo eléctrico dentro de 2 placas? O sea, yo tengo una placa acá arriba, digamos que sea la placa positiva, y yo tengo otra placa por aquí abajo, digamos la placa negativa. ¿Cuánto vale el campo eléctrico acá adentro? Pensemos en un punto, digamos este punto que estoy poniendo ahí en color azul. ¿Cuáles son los campos? Pregunta para cualquiera de todos ustedes. ¿Cuántos campos eléctricos está experimentando ese puntito azul? 2, uno hacia arriba y otro hacia abajo. No, bueno. A ver. Hay un campo eléctrico originado por la placa superior. Yo creo que eso es lo que tú quisiste decir. Sí, eso. La placa superior tiene un campo eléctrico que apunta hacia acá abajo. Y en ese mismo punto existe un campo originado por la placa de abajo, que apunta también hacia abajo. Entonces, tenemos el mismo campo. Recordemos, el campo de una sola placa es sigma entre 2 veces epsilon 0, una placa. Y ahora en cualquier punto dentro de esas placas tenemos 2 contribuciones, por lo tanto tenemos que multiplicar ese campo eléctrico por 2 y esto me va a dar simplemente sigma entre epsilon 0, porque ambas contribuciones apuntan hacia abajo. Y aquí este es el campo en medio
de dos placas. Vean que ya con la ley de Gauss fue súper fácil calcular el campo en medio de dos placas. O sea, salió así, rápidamente. Si nosotros hubiéramos, imagínense que no tenemos nosotros la ley de Gauss. ¿Qué es lo que hubiéramos hecho? Hubiéramos tenido que dividir en cuadritos cada una de las placas. Ajá, las dividimos en cuadritos y tendríamos que preguntarnos cuál es la contribución de un cuadrito acá arriba y hacer la integral. Y ahora ya terminamos arriba, ahora vamos a continuar abajo. ¿Cuál es la contribución de ese cuadrito? Y hacer la suma a través de una integral. Entonces, comparemos el trabajo que nos cuesta un método, el método viejo, vamos a decirlo, comparado con el método nuevo que estamos descubriendo, el de la ley de Gauss. Yo muchas veces a mis estudiantes les digo, imaginen que debemos efectuar una tarea. Por ejemplo, talar un árbol. Yo a lo mejor estoy agarrando un mal ejemplo, ¿no? Porque no está bien talar un árbol, pero bueno. Imaginemos que debemos talar un árbol. Nosotros podemos hacerlo de dos formas, con una hacha, lo cual implicaría un trabajo sorprendente, ¿no? O sea, pero la ventaja es que es fácil usar esa hacha. O bien podemos usar una sierra eléctrica. Es una herramienta más sofisticada. Tenemos quizás que leer el manual, tenemos que hacer muchas cosas, ¿no? Tenemos que aprender a usar esa herramienta. Pero eventualmente esa herramienta me va a permitir ejecutar mi tarea de una forma más sencilla. O sea, todo en la vida, sobre todo en la física, todo tiene esos dos lados. Podemos resolver un problema por un método primitivo, complejo, por ejemplo, integrando, o bien podemos usar un método más sofisticado. Cierto, tenemos que dedicar tiempo a estudiar ese método sofisticado, pero a la larga tenemos el beneficio que ejecutamos nuestra tarea de una forma más rápida. Es por eso que cada quien resuelve los problemas a como puede, ¿no? Pero por eso es que estamos estudiando una ingeniería, para ser personas capaces de resolver problemas mediante herramientas sofisticadas. Esa es la labor del ingeniero, que les quede muy claro. Bueno, entonces, aquí ya conocemos el campo eléctrico en medio de las placas. En este ejemplo en particular, el campo total, pues ya apunta hacia abajo, ¿no? Ahí está. Ahora, nada más por pura curiosidad, nosotros sabemos que de qué forma vamos a alimentar esta carga positiva y esta carga negativa. La vamos a alimentar a través de una diferencia de potencial, un voltaje, como le quieran llamar. Vamos a conectar la placa de arriba a una terminal y la placa de abajo a otra terminal. Y ese es nuestro esquema, ¿no? Esa diferencia de potencial nosotros la conocemos, digamos, una batería de 9 volts. Para que vean que para que vean que las definiciones tienen un significado acá concreto que nosotros podemos investigar. Vamos a calcular esa diferencia de potencial por pura diversión, porque nos encanta la diversión. La diferencia de potencial, ¿cómo está definida, muchachos? A ver, díganme. Es el trabajo requerido para mover una carga de un punto a otro dentro de un campo eléctrico, creo. Sí, exactamente. Es el trabajo dividido por unidad de carga. Y si nosotros aplicamos esa definición, nosotros vamos a encontrar que
Esto es equivalente a la integral desde A hasta B del campo eléctrico punto dl. Imaginemos que queremos transportar una carga desde la placa positiva hasta la negativa. Entonces el campo eléctrico apuntaría exactamente en la misma dirección que dl. Integral desde A hasta B. Por lo tanto, nosotros vamos a escribir ya simplemente E por diferencial de L. El campo eléctrico sabemos que es una constante allá dentro de ese capacitor y esa constante ya la acabamos de calcular. Por lo tanto, sale de la definición y aquí nada más me va a quedar integral desde A hasta B de el diferencial de longitud. Cuando nosotros integramos ese diferencial de longitud, pues ya obtenemos que es D, y esa D es la separación entre las placas. Esa D es la separación entre las placas. Y ahora nosotros podemos escribir la diferencia de potencial, que estoy escribiéndola al revés. Diferencia de potencial es igual al campo eléctrico por la separación entre las placas, E por D. Sin embargo, el campo eléctrico es sigma entre epsilon 0 y acá vamos a multiplicar por D. Y fíjense que aquí, si sigma es uniforme, quiere decir que podemos obtenerla si dividimos la carga total de una de las placas entre el área de una de esas placas. Todo esto multiplicado por la distancia de separación entre epsilon 0. Y ya una vez reagrupando todo esto, tenemos Q por la distancia entre epsilon 0 por área. Esta expresión, ¿qué les dice? A ver, si nosotros incrementamos el voltaje, vamos a ser capaces de almacenar más carga eléctrica. O sea, eso como que sí nos queda claro, al menos intuitivamente. Si nosotros apagamos el voltaje, no hay carga eléctrica en las placas. Si nosotros conectamos una batería, una fuente ahí, entonces las placas van a adquirir carga eléctrica. Y esa carga eléctrica se va a incrementar si nosotros incrementamos el voltaje. A lo que voy es que la diferencia de potencial en un capacitor es proporcional a la carga eléctrica. ¿Sí? O sea, la carga eléctrica en una de las placas es proporcional al voltaje que nosotros aplicamos. Y esa constante de proporcionalidad, para pasar de este símbolo de proporcionalidad al símbolo de igualdad, tenemos que agregar una constante de proporcionalidad. Esa constante de proporcionalidad se llama C, C mayúscula. C por Q. Y esa constante de proporcionalidad C se llama capacitancia. Y en este caso, ¿cuál sería esa capacitancia? Pues si nosotros tenemos aquí la Q, esa capacitancia debería ser esto que tengo encerrado en color verde. C es la capacitancia del capacitor de placas planas paralelas. Es una fórmula bastante sencilla, bastante pues divertida porque nos permite diseñar capacitores. Si a mí me dicen, a ver, diséñate, por cierto,
La capacitancia se mide en farads o faradios. Esa es la unidad de medida de la capacitancia. Entonces, si alguien les dice, a ver, ingeniero, vamos a diseñar un capacitor que tenga tantos faradios. Entonces, debemos de tener en cuenta que si nuestro capacitor es de placas planas paralelas, es importante, todo este ejercicio es válido únicamente para placas planas paralelas. Bueno, entonces en ese caso nosotros sabemos que depende esa capacitancia de 3 factores. De la distancia de separación entre las placas. A ver, aquí, a ver, déjenme verificar nada más que todo esto esté bien. A ver. No, esto está al revés. A ver. Déjenme corregir, por favor. Es que vi algo raro. A ver, efectivamente, la carga eléctrica es proporcional a la diferencia de potencial. Hasta ahí vamos bien. Entonces, cuando debemos nosotros de cambiar de la constante de proporcionalidad al símbolo de igualdad, tenemos que agregar necesariamente una constante. Nada más que creo que yo había agregado ahí la constante un poco de una forma rara, ¿no? A ver. Entonces la carga es igual a una constante por la diferencia de potencial. Ajá. Listo, esta es la expresión buena. Es que me había emocionado y bueno, había elegido mal las constantes. Entonces tenemos que prestar atención a esta cantidad que estoy encerrando aquí en color verde. ¿Por qué debemos prestar atención? Porque esta la tenemos que pasar para acá multiplicando. Ahora sí. Nos va a quedar epsilon 0 por A dividido entre D y todo eso multiplicado por la diferencia de potencial. Y esto va a ser igual a Q. Ahora sí. La capacitancia es esta constante que para el capacitor de placas planas va a ser igual a epsilon 0, el área dividida entre la distancia. Ya, esta es la buena. Entonces, si yo quiero diseñar un capacitor, si yo, ingeniero, quiero diseñar un capacitor, debo de tener en cuenta 3 cosas. En primer lugar, el área de esas placas. Si el área incrementa, entonces también incrementa la capacitancia. La D, que es la separación entre las placas. Si yo junto las placas, es decir, si D disminuye, entonces la capacitancia aumenta. Y finalmente, la capacitancia depende de este factor aquí, que es epsilon 0. Todo el desarrollo que hemos estado haciendo ha sido en términos del vacío. Si nosotros tenemos un medio dieléctrico, esas propiedades del medio dieléctrico van a originar que en lugar de epsilon 0
yo tenga que escribir ahí una constante epsilon del dieléctrico. Vamos a ver con más detalle dentro de unas clases esta constante epsilon del dieléctrico, pero que les quede claro. De momento, sin necesidad de entrar en detalles, la capacitancia de un capacitor depende de 3 factores. 1, área. Si yo incremento el área, también incremento la capacitancia. 2, distancia de separación. Si yo incremento la distancia, hago la capacitancia más pequeña. Si yo si yo acerco mucho las placas, la capacitancia incrementa. Y el tercer factor es el medio dieléctrico que yo introduzca en medio de esas placas. Esos son los 3 factores que intervienen en el cálculo de la capacitancia de un capacitor de placas planas paralelas. Entonces observen, o sea, ¿de dónde surge todo esto? O sea, ¿cuáles son los conceptos que hemos estado utilizando por acá? Ley de Gauss. Y en la ley de Gauss va metido el concepto de flujo. Observen que también hemos hecho un cálculo que involucra a la diferencia de potencial. En este caso es diferencia de potencial igual a integral de E.dl. O sea, si ustedes andaban preocupados en cuándo van a utilizar estas definiciones y todo esto, aquí es el momento. Y todo esto nos condujo al cálculo de algo tan cotidiano como un capacitor. Por eso es importante tener claros los conceptos. A ver, ¿tienen alguna duda, muchachos? Profe, yo tengo una. Sí, dime. Bueno, hasta ahorita habíamos estado viendo las formas de la ley de Gauss diferencial e integral. Pero bueno, yo antes ya había visto la ley de Gauss y la vi con una ecuación totalmente diferente. Bueno, a lo mejor no es tan diferente, pero no es ni diferencial ni integral. Entonces, estoy un poquito confundida con esa parte. Si ¿Quiere que te diga la ecuación? Sí, por favor. Bueno, es E, me imagino que es el campo eléctrico, la magnitud es igual a Q sobre A por pi por epsilon 0 por R al cuadrado. Todo va dividido entre Q. O sea, todo va abajo en el denominador. Pi por epsilon 0 por radio al cuadrado va abajo. A ver. O sea que anda por acá. Sí. Algo así. Sí, esa es la fórmula con la cual yo había trabajado. Y bueno, esta fórmula seguramente seguramente estabas analizando un problema en específico. ¿Me podrías decir qué ejercicio en específico estabas resolviendo ahí? No, bueno, es que a mí me la dieron como una fórmula general. O sea, hasta ahorita yo me estoy enterando que hay otras formas de la ley de Gauss con su clase. No es un ejercicio específico. Sí tengo ejercicios, pero pues son mis cuadernos que tenía antes y pues los tengo guardados. Me tardaría mucho buscándolos. Pero no era nada más un ejercicio en específico. Pues me la dieron como una en general. Bueno, a ver, no es una fórmula general. O sea, las dos formas de la ley de Gauss que existen son las que hemos presentado por acá, ya no sé ni dónde. Pues son las que presentamos en esta clase, ahí están. Estas dos son la ley de Gauss.
Entonces se me hace que andabas analizando un problema específico, ¿eh? Por ejemplo, es que a mí me dejó desconcertado que me dijeras área. A ver, por acá, área. Esta área está media rara ahí. Si quiere, ahorita que se acabe la clase, me pongo a buscar el cuaderno para buscar todos los ejercicios y le mando foto. Y ya pues vemos que. Sí, sí, porfa. Mándame foto de esos ejercicios y mañana en la clase tocamos este punto para aclarar esta duda que ha surgido. ¿Qué te parece? Pero sí necesito que me Ok, mandes la captura, la foto, como sea, y ya lo discutimos. sí, está bien. Gracias, profe. Órale. ¿Alguien más tiene alguna duda? Yo, profe, con las cargas de las placas, o sea, Ujú. bueno, los signos, ya que es una positiva y una negativa. ¿Siempre va a Sí, ser así o ya depende del problema y todo eso? siempre va a ser así. Siempre. O sea, si la estructura es un capacitor, siempre tiene que ser así. Ok, Sobre ok. todo piensa en lo siguiente, esa carga positiva y esa carga negativa la metes a través de una diferencia de potencial. Entonces, debido a que una terminal de la batería es positiva y una negativa, tú esperas que haya una placa positiva y una placa negativa. O Ujú. sea, a Sí, sí, fuerza sí. tiene que haber una positiva y una negativa. Ok, gracias. Órale. Bueno, voy a detener la grabación de la clase. Ahí está.